Universidad Nacional Libre y a Distancia, 4 biomoléculas y sus funciones, presentado por Yenitza Muñoz, tutora. Carbohidratos. Son moléculas orgánicas compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Son solubles en agua, se clasifican de acuerdo a la cantidad de carbonos, monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos, dentro de ellos están la glucosa, que su fórmula química es C6H12O6. La glucosa es el segundo compuesto orgánico más abundante de la naturaleza, después de la celulosa. Es el componente principal de polímeros de importancia estructural como la celulosa y de polímeros de almacenamiento. Los disacáridos, dentro de ellos están la maltosa, que está formado por 2 moléculas de glucosa. Los polisacáridos, está dentro de ellos el almidón, que está formado por cadenas de glucosa con enlaces y ramificaciones con enlace A1 y 6. Este se encuentra en los vegetales de forma de granos, ya que son reserva nutritiva de ellos. Los lípidos es un conjunto de moléculas orgánicas, la mayoría de ellas biomoléculas compuestas de carbono e hidrógeno, en menor medida de oxígeno y también por fósforo, azufre y nitrógeno, y cuya principal característica resulta ser que son hidrofóbicas, es decir, insolubles al agua y sí plausibles de ser disueltas en sustancias orgánicas como el alcohol, la venecia, el benceno y tenemos las funciones de los fosfolípidos. Una función principal de los fosfolípidos es ser parte de membranas citoplasmáticas y de los organelos subcelulares, así como las lipoproteínas de plasma. Los fosfolípidos también juegan un papel en la activación de ciertas enzimas. Participan en el funcionamiento normal de los pulmones. Son un componente crucial en la bilis. Estos transforman el colesterol. Tenemos los triacilgliceroles. Están compuestos, forman 3 ácidos grasos y un triaglicerol. Constituyen la principal reserva energética del organismo animal, la grasa del tejido adiposo e intramuscular, y en los vegetales. El colesterol y su estructura. Es un esterollípido que se encuentra en los tejidos corporales, en el plasma sanguíneo de los vertebrados. Funciones del colesterol. De forma estructural, el colesterol es un componente muy importante de las membranas plasmáticas de los animales. En general, no existe en los vegetales. Aunque el colesterol se encuentra en pequeña cantidad en las membranas celulares, en las membranas citoplasmáticas, lo hallamos en una proporción molar. Con relación a los fosfolípidos, regulando sus propiedades físico-químicas, en particular la fluidez. Sin embargo, el colesterol se encuentra en muy baja proporción o está prácticamente ausente en las membranas subcelulares. Aquí tenemos los precursores, la vitamina D, que es esencial en el metabolismo. Tenemos la proteína, que son macromoléculas formadas por cadenas lineales de los aminoácidos. El nombre proteína proviene de la palabra griega prota, que significa lo primero, o del dios Proteo, por la cantidad de formas que pueden tomar. Las proteínas desempeñan un papel fundamental en los seres vivos y son las biomoléculas más versátiles y más diversas. Realizan una enorme cantidad de funciones diferentes. Entre ellas se destacan la estructural, que dentro de ellas está el colágeno y la queratina. Reguladora, está la insulina y la hormona de crecimiento. Transportadora, tenemos la miosina, que es una proteína fibrosa cuyos filamentos tienen una longitud de 1.5 unidades y un diámetro de
15 Nm y está implicado en la contracción muscular por interacción con la actina. La miosina es la proteína más abundante del músculo esquelético. Representa entre el 60 y el 70% de proteínas totales y es el mayor constituyente de los filamentos gruesos. Tenemos la actina, que es una proteína globular, proteína G, que tiene la capacidad de unir el calcio y una molécula de ATP. Cuando así lo hace, tiende a polimerizarse y forma una estructura filamentosa, la actina F, de 6 a 8 nm de grosor. Ambas proteínas, la actina y la miosina, junto con otras proteínas, participan en la globulina. Las globulinas son un grupo de proteínas solubles en el agua que se encuentran en todos los animales. Entre las globulinas más importantes se destacan las seroglobulinas, las lactoglobulinas y las ovologlubinas. La legumina, las globulinas son importantes, son un componente importante en la sangre, específicamente del plasma. Esta se puede dividir en varios grupos. Eh, Tenemos como las globulinas alfa 1, globulinas. La albumina es una proteína que se encuentra en gran producción en el plasma sanguíneo, siendo la principal proteína de la sangre y a su vez la más abundante en el ser humano. Es sintetizada en el hígado. Las funciones de la albúmina. Mantenimiento de la presión oncótica, transporte de hormonas tiroideas, transporte de hormonas liposolubles, transporte de ácidos grasos libre, hemoglobina. Es una heteroproteína de la sangre de peso molecular de 64.000 kD, de color rojo característico. Transforma el oxígeno desde los órganos respiratorios hasta los tejidos. Los ácidos nucleicos y el ADN en particular son macromoléculas clave en la continuidad de la vida. El ADN lleva la información hereditaria que se transmite de padres a hijos y proporciona las instrucciones sobre cómo y cuándo. Las funciones del ADN y ARN en la célula. Los ácidos nucleicos, macromoléculas compuestas de las unidades llamadas nucleótidos, existen de manera natural en dos variedades: ácido desoxirribonucleico y ácido ribonucleico. El ADN es el material genético de los organismos vivos, desde las bacterias unicelulares hasta los mamíferos multicelulares como tú y yo. Algunos virus usan ARN. El ADN en las células. En las eucariontes, como plantas y animales, el ADN se encuentra en el núcleo, una cámara especializada rodeada de membranas dentro de la célula, así como en ciertos tipos distintos de organelos como la mitocondria y los cloroplastos de las plantas. En las procariontes, como las bacterias, el ADN no está encerrado en una envoltura membranosa, aunque sí se encuentra en una región especializada de la célula llamada nucleoide. En las eucariotas, el ADN suele separar un número de fragmentos lineales muy largos llamados cromosomas. El ADN al ARN a proteínas. Muchos genes codifican productos proteicos, es decir, indican las secuencias de aminoácidos que se usan para construir una proteína en particular. Sin embargo, antes de que esta información se pueda utilizar para la síntesis de proteínas, primero debe hacerse una copia del gen en ARN transcrito. Este tipo de ARN se llama ARN mensajero y sirve como un mensajero entre el ADN y los ribosomas, las máquinas moleculares que leen las secuencias del ARN y que lo utilizan para sintetizar proteínas.
Esta progresión del ADN al ARN a proteína es lo que se conoce como dogma central de la biología molecular. Tenemos los nucleótidos, que el ADN y el ARN son polímeros. En el caso del ADN suelen ser polímeros muy largos y se componen de monómeros conocidos como nucleótidos. Cuando estos monómeros se combinan, la cadena resultante se llama polinucleótidos, que significa muchos. Cada nucleótido se compone de tres: una estructura anular que contiene nitrógeno llamada base nitrogenada, un azúcar de 5 carbonos y al menos un grupo fosfato. La molécula de azúcar tiene una posición central en el nucleótido, la base que se conecta a uno de sus carbonos y el grupo. Las bases nitrogenadas de los nucleótidos son moléculas orgánicas basadas en los azúcares. Además de tener conjuntos de bases ligeramente diferentes, los nucleótidos de ADN y ARN también tienen azúcares ligeramente distintos. El azúcar de 5 carbonos del ADN se llama desoxirribosa, mientras que el ARN en el azúcar es la ribosa. Estas dos moléculas son semejantes en estructura, solo con una diferencia: que el segundo carbono de la ribosa tiene un grupo hidróxido, mientras que el carbono equivalente en la desoxirribosa tiene un hidrógeno en su lugar. Tenemos el fosfato, que los nucleótidos pueden tener solo un grupo de fosfato a una cadena de hasta 3 grupos de fosfato que se unen al carbono 5 del azúcar. Algunas fuentes de información química utilizan el término nucleótido solo para el caso de un fosfato, pero en biología molecular generalmente se acepta la definición más amplia. En una célula, el nucleótido está por añadirse al final de una cadena de polinucleótidos. Contendrá una serie de 3 grupos de fosfato. Cuando el nucleótido se une a la cadena creciente del ADN, tenemos las características del ADN. En el ácido desoxirribonucleico o ADN, las cadenas se encuentran normalmente en una doble hélice, una estructura en la que las dos cadenas emparejadas complementarias se unen entre sí, como muestra en el diagrama de la izquierda. Los azúcares y los fosfatos se encuentran en el exterior de la hélice, constituyendo en el esqueleto del ADN. Esta parte de la molécula se suele llamar esqueleto de azúcar-fosfato. Las bases nitrogenadas. Tenemos las características del ARN, que a diferencia del ADN, el ácido ribonucleico ARN generalmente tiene una sola cadena. El nucleótido de una cadena de ARN tendrá ribosa, un azúcar de 5 carbonos, una de las 4 bases nitrogenadas, AU. Muchas gracias.